La Corte Suprema de Justicia rechazó una decisión clave del presidente Donald Trump. Desde que regresó a la Casa Blanca, el mandatario firmó una orden ejecutiva para terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esto es que casi todos los bebés que nacen en Estados Unidos se convierten automáticamente en ciudadanos del país, sean o no hijos de migrantes en situación irregular o de turistas o estudiantes que viajaron solo para tener sus bebés allí. Un año y medio después de la medida de Trump, la Corte determinó que esta decisión violaba la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que es precisamente la que otorga ese derecho a la ciudadanía. Para hacernos a una idea de a cuántas personas podía afectar la decisión, veamos las estimaciones de organizaciones como Kids Count Data Center y Immigration Policy Institute. Ellos calculan que entre 2021 y 2025, poco más de 4 millones de bebés han nacido de madres migrantes en el país. Sin embargo, esos niños solo son una cuarta parte de los casi 18 millones de menores de edad que se estiman viven con familias inmigrantes. ¿Qué hay entonces detrás de la decisión de la Corte? ¿Fue un mazazo al plan anti-inmigración de Trump? ¿Y cuáles son los argumentos del presidente? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida, primero que todo, a nuestra audiencia y segundo, a nuestros invitados. Hoy está con nosotros María Herrera Mellado, abogada y doctora en ciencias jurídicas, quien nos acompaña desde Miami. Y en Washington está Ernesto Castañeda, analista político, sociólogo, profesor en American University y PhD de la Universidad de Columbia. Y también, antes de comenzar, una invitación a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24_ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre y también recuerden que nos pueden escuchar. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn buscando como El Debate de France 24 en español. María Herrera, primero que todo quiero pedirle que nos explique qué es este derecho a la ciudadanía por nacimiento y qué tan único es que ocurra en Estados Unidos, pues en la mayoría de los países del mundo no pasa. Así es, este derecho otorga la ciudadanía a aquellos niños que hayan nacido en Estados Unidos o que hayan sido personas naturalizadas y que estén sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. Ese término que estén sujetos a la jurisdicción es algo que la administración de Trump ha disputado, que muchas personas entienden que no debería de aplicar a aquellos hijos de personas que estén de forma ilegal en este país, y eso es lo que ahora mismo el Tribunal Supremo no le ha dado la razón a esta administración. Efectivamente, en muchos países del mundo no aplica este derecho de tener acceso a la ciudadanía de un país solamente por haber nacido en ese país. Alrededor de 30, 35 países sí están más, digamos, alineados con Estados Unidos, pero la mayoría de países, muchos de ellos en Europa, no otorgan automáticamente la ciudadanía. Se requiere de una residencia, en algunos otros casos que sus padres sean inclusive ciudadanos de esos países. Y bueno, esto es ahora mismo una disputa política, pero que se ha tornado ya legal, y un precedente que cierra la puerta a que el Ejecutivo pueda llevar a cabo esos cambios que quería de cerrar la puerta a la ciudadanía a cientos de miles de niños que al año nacen en Estados Unidos y que no tienen padres necesariamente residentes permanentes o ciudadanos en Estados Unidos. Y usted hablaba de algo fundamental, y es que la Corte Suprema está constituida en su mayoría por magistrados con tendencia conservadora. En este momento esa distribución de poderes está con 6 jueces más de tendencia conservadora y 3 más liberales. Ernesto Castañeda, ¿cómo interpretar la decisión de la Corte en contra de la orden ejecutiva de Trump, a pesar de que los jueces conservadores son mayoría? Sí, María Clara, saludos. Esto se veía venir porque los jueces, incluso los conservadores, no estaban convencidos por los argumentos. ¿Por qué? Porque esta 14ª enmienda lo hace muy claro que las personas nacidas en Estados Unidos, sin importar la raza o el estatus legal de los padres, es decir, los que eran esclavos o de raza negra, iban a ser considerados ciudadanos a partir de esa 14ª enmienda cuando se abole la esclavitud en Estados Unidos.
Estaba después la pregunta de qué pasa con extranjeros que estaban incluso en el país de manera indocumentada. Esto no es un tema hasta que se pasa en el Congreso al final de los 1800 la ley de exclusión de la gente de origen chino. Y ahí hay un caso, John Kim Ark, de una persona que nace en Estados Unidos de padres de China que no tienen permiso a estar en Estados Unidos. Y la Corte Suprema en ese momento dice que de acuerdo a la 14ª enmienda, esa persona también tiene derecho a la ciudadanía. Y así han habido otros casos durante las décadas que han ya cuestionado si esto aplica solamente a los que eran originados de la esclavitud o a otras personas nacidas en Estados Unidos, y ya es muy claro en la práctica que esto aplica a todo mundo. Ahora, esta partecita que estaba argumentando el gobierno de Trump de que es bajo la jurisdicción de las leyes de Estados Unidos. Y esa es una excepción que aplica muy claramente para la gente que son, por ejemplo, hijos de embajadores de otros países que están aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si la embajadora de España ante Estados Unidos tuviera hijos aquí, pues ellos no serían ciudadanos porque ella está representando de manera oficial a otro gobierno, ¿no? También se están representantes ante la OEA o el Banco Mundial, etcétera. Eso podría aplicarse. Y también, por otro lado, si es un navío o una nave con bandera estadounidense y hay nacimientos ahí o en territorios como Puerto Rico y demás, también se aplica esta ley de que son ciudadanos estadounidenses. Entonces, eso no estaba en duda en la academia, en la mayoría de los abogados, pero es lo que le pedía Donald Trump a la Corte que considerara, y la gran mayoría dijeron que no, que se mantiene que el que nace en Estados Unidos, sin importar raza, origen, religión, etcétera, es estadounidense, que va muy bien con la idea de la Constitución americana y de la historia de Estados Unidos, que es una colonia donde la gente que es americana el día de hoy tiene padres o abuelos, como el caso de Trump, que son nacidos en el extranjero. Y es el caso en Colombia, en México, en todas las Américas, que son producto de la colonización española, donde los nacidos en tierra americana, los criollos, tienen legalidades diferentes y después de la independencia, así es como se consigue la ciudadanía por nacer en la tierra, lo que se llama jus solis, y no tanto por jus sanguinis, o sea, por la sangre, que es lo que tenía antes del 99 Alemania, por ejemplo, que se heredaba como una cosa genética la nacionalidad. Pero ya pocos países creen en ese sistema. Usted mencionó un caso que es fundamental en toda esta discusión. En 1898, la Corte Suprema estadounidense ya había tomado una sentencia similar sobre la 14ª enmienda. En el caso, como usted bien lo explicó, Ernesto, de Wong Kim Ark. María, si esto ocurrió hace más de un siglo, ¿por qué ahora el presidente Donald Trump quería reabrir de nuevo esta discusión sobre cómo interpretar esa 14ª enmienda? ¿Y por qué ponerle una arandela más para limitar la ciudadanía por nacimiento a quienes tuvieran un padre que fuera o ciudadano estadounidense o tuviera la residencia permanente? Algo que no está ni en la 14ª enmienda de la Constitución del país ni en la jurisprudencia, como ese caso de 1898. Bueno, no es inusual que ciertas políticas que se quieran, digamos, convertir en ley por parte del Ejecutivo se lleven y se empujen a través de leyes ejecutivas, de decretos ejecutivos, y luego incluso a sabiendas de que serán retados en los tribunales y que si la cuestión es suficientemente importante, llegará al Tribunal Supremo, que puede puede aceptar o no a través de un escrito si va a volver a revisar esta cuestión. En este caso, eso fue el caso. Yo creo que lo que se está hablando ahora mismo es, y teniendo en cuenta la administración que está ahora mismo ocupando la Casa Blanca, es de que no están de acuerdo con que la inmigración desordenada, a menudo ilegal y descontrolada, digamos, derive beneficios. Es decir, ellos quieren, y han desde hace, no solamente en este mandato, en el anterior inclusive, quisieron aplicar una política de tolerancia cero a todo aquel que entre de forma ilegal o desordenada o que se quede de forma irregular en el país. Y esto es lo que es una promesa de campaña de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump fue respaldado ampliamente por una parte de la población de Estados Unidos que pedía mano dura contra la inmigración ilegal después del desorden y desbarajuste con Joe Biden, y esto era una promesa de campaña. Él dijo inclusive al firmar la orden ejecutiva: yo no sé qué va a pasar, no sé si esto me lo va a aprobar, pero vamos a luchar. Y
En cuanto al origen de por qué muchas personas creen que esto no debería de ser así y lo mantienen, por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, algunos senadores, algunos congresistas, algunos asesores de seguridad nacional del presidente Trump, es porque ellos entienden que es básicamente, y muchos hacen eco de este argumento, de que este tipo de personas no tienen, digamos, el allegiance, es decir, no tienen los vínculos, no van a desarrollar los vínculos, no tienen la relación suficientemente fuerte con los Estados Unidos, ni deberían de derivar esos beneficios. Y esto no es un argumento ajeno a lo que impera en el mundo. De hecho, si nos vemos el caso precisamente de Suiza, si vemos el caso de China, de España, muchas de estas leyes en las que impera, digamos, un requisito extra, que un padre o una madre sea ciudadano estadounidense o que incluso haya vínculos anterior generacionales, es básicamente lo que se requiere. Estados Unidos es un país muy generoso, Estados Unidos es un país incluso que otorga la ciudadanía a personas, inclusive se les otorga el perdón y pueden hacer la ciudadanía a personas que hayan cometido inclusive delitos, que hayan entrado de forma ilegal, el ajuste a través de las personas, de sus familiares o incluso personas, como decía el secretario de DHS, esa persona que ha estado aquí de forma temporal. Esto es algo, digamos, que ahora mismo se ha debatido y Trump lo puso sobre la mesa. Y esto es lo que ha pasado con el Tribunal Supremo. Y un último apunte es que se ha demostrado una vez más que el Tribunal Supremo, a pesar de que uno pueda entender o haya sido algunos jueces refrendados por un partido o por otro, que a instancias del Tribunal Supremo estos jueces juraron defender la Constitución de Estados Unidos, su interpretación, y pues no han respaldado esta política, simplemente han vuelto a refrendar el precedente y a defender la interpretación histórica de la 14ª enmienda. Usted apunta a uno de los temas de esta discusión por la que le quiero preguntar a Ernesto. María explicaba o se preguntaba por qué los migrantes que cruzan al país estadounidense, incluso de manera irregular, obtienen beneficios que tienen los ciudadanos estadounidenses, como el mismo derecho a la ciudadanía por el hecho de tener bebés en el territorio. Ernesto, ¿qué le responde usted? ¿Por qué un migrante o un hijo de migrante debería tener ese mismo derecho a la ciudadanía que una persona que nazca de padres estadounidenses o de padres que tengan una visa permanente? Sí, excelente pregunta. Esto funciona muy bien en Estados Unidos porque no es solamente el hecho de nacer. Pasa de vez en cuando que hay este turismo de nacimiento, que la gente viene, tiene a los bebés y se van. Pero estos son números muy, muy pequeños para que sea de verdad una problemática en Estados Unidos. En la mayoría de los casos, incluyendo a la gente que no tiene papeles, los niños nacen en Estados Unidos, aquí crecen, van a la escuela en Estados Unidos, donde todos los niños, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a la educación, según lo han dicho las cortes en el pasado. Aprenden inglés, no sabemos de muchos casos donde haya niños crecidos y nacidos en Estados Unidos que no hablen inglés, que no conozcan la cultura estadounidense, la música, la historia que les enseñan en la escuela. Entonces, la ciudadanía americana es algo que se aprende, que una persona creciendo aquí o en cualquier país, pues va a aprender no solamente la cultura, el idioma, sino las responsabilidades. O sea, no solo el ganar derechos por estar aquí en Estados Unidos, un sistema de welfare bastante débil, sino que también, por ejemplo, una persona nacida en Estados Unidos, sin importar el origen de los padres, tiene responsabilidad de pagar impuestos por el resto de su vida a Estados Unidos. Incluso si se mudara a otro país, por ser ciudadanos, tienen que seguir entregando declaraciones de impuestos y pagar impuestos en Estados Unidos, aunque ganen dinero en otro país, a menos que renuncien la ciudadanía o hayan tratados especiales. Entonces, no es solamente el generar derechos, sino también obligaciones. Y entonces vemos que Hamilton, Einstein, muchas personas que se han convertido o naturalizado como ciudadanos, así como gente que nació en Estados Unidos, los hijos de Schwarzenegger, o sea, muchísimas personas que tenían padres nacidos en el extranjero, pues se hacen el estereotipo del americano, ¿no? La madre de Donald Trump, nacida en Escocia, que hablaba el idioma gallego, gaélico de Irlanda, el abuelo y el bisabuelo que venían de Alemania. O sea, es una historia muy americana, ¿no? Muchos tenemos orígenes en muchas partes del mundo y eso funciona muy bien en el sistema estadounidense. Entonces, por eso continuarlo, porque no es solamente el por qué darle estos derechos, sino qué pasaría si se les quita. Si ya una persona, por tener papás, digamos, no documentados, o gente que vienen aquí como científicos, como empresarios, como CEOs y que trabajan aquí con una
tarjeta verde o con permisos especiales de visa o haciendo un doctorado, una maestría y que sus hijos no puedan ser ciudadanos, pues los estás excluyendo y sería menos atractivo para científicos de todo el mundo venir a Estados Unidos a hacer carrera si sus hijos van a ser tratados como no ciudadanos de segunda. Y es aquí el problema, María Clara. Si no tenemos la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, que es un país de inmigración, tendríamos un sistema legal de castas. Lo vimos con la esclavitud, lo veíamos históricamente en India, ya es ilegal, pero sigue pasando las consecuencias. Pero si un grupo de ciudadanos no tienen derecho a derechos políticos civiles y tampoco sus hijos, si es algo que se hereda, tendríamos los problemas que tenemos en países autoritarios como los Emiratos Árabes, donde la mayoría de los trabajadores son extranjeros y nunca se pueden volver ciudadanos, lo cual crea unas inequidades tremendas, no solamente en riqueza, sino también en derechos, obligaciones, donde un grupo de la población puede ser despedida, deportada, detenida, sin ninguna protección legal. Eso va en contra del espíritu de la Constitución estadounidense, la Declaración de Independencia y demás. Por eso lo importante de no estropear este gran experimento americano de la democracia, donde la gente es igual en cuanto a derechos, sin importar qué religión tienen, sin importar otras características individuales, sino al revés, hacer de una nación de gente de orígenes diferentes. En la frase en latín, pluribus unum. Y funciona bien. Sí. Entonces, lo más conservador, lo mejor es seguir esa tradición de estadounidense e incluso mejorarla y debatir en lugar de cómo podemos regularizar en efecto a la gente que está aquí trabajando, contribuyendo, y cómo Donald Trump ha sido muy exitoso deportando mucha gente y cerrando la frontera, incluso gente pidiendo asilo. Entonces ya muy poca gente entrando sin papeles que está teniendo hijos hoy y en el futuro, porque también esta decisión no hubiera sido retroactiva. Los números que veíamos al principio antes de pasar a esa discusión de si era retroactiva o no, quiero darle la posibilidad a María también de responder. Usted señalaba que si se aplicara o si se continuaba aplicando esta orden ejecutiva de Donald Trump, en Estados Unidos se crearía otra categoría para lo que usted dice, Ernesto, serían ciudadanos de segunda categoría. María, ¿qué responde ante esto? Yo no creo, yo creo que el ejemplo, no nos podemos ir a los extremos. Hay muchos países en el mundo en el que no se le concede la ciudadanía automáticamente a los niños simplemente por nacer en ese país. Habría que buscar otra vía. Si el padre está aquí con un visado, por ejemplo, laboral o un visado de habilidad extraordinaria, bueno, habría que ver esos hijos que estuviesen, digamos, protegidos. Y si el padre quisiese acceder a la ciudadanía, pues ahí tendríamos que ver, evidentemente, el niño menor de 21 años que pudiese acceder con él. Pero yo no creo que hay que ser tan extremista y decir que se crearía un sistema de castas. Básicamente, Estados Unidos también tiene derecho a determinar el futuro o cambiar el rumbo y decir, mire, nosotros queremos que aquí las personas que vengan y obtengan la ciudadanía son personas que hayan entrado de forma legal, regular y con ciertos estándares. Y no creo que esos países, Australia, Suiza, España, ni otros países tengan nada que ver con los Emiratos Árabes, ni con la India, ni con etcétera, etcétera. Estamos viviendo en un momento muy delicado en el que sabemos que ha habido crisis migratorias creadas, fabricadas y además empujadas, en las que se ha mezclado también el tema del crimen organizado, en el que hemos visto inclusive que se está utilizando como arma para desestabilizar a países. No hay que ser tampoco, digamos, ajenos a la realidad que se está viviendo. Y de nuevo recordarle que Trump llegó a la Casa Blanca con una gran parte del apoyo de personas que querían que se cerrara la frontera. Como dice mi colega, ha tenido grandes éxitos en ese ámbito, sí, pero ellos también presentaron esta propuesta y fue ampliamente respaldada. Y simplemente regularizar por regularizar a millones de personas no es una opción. No la veo como una opción cuando Estados Unidos tiene una ley de inmigración súper extra generosa, y le habla una abogada inclusive de una abogada que trabaja y que ver. Hay perdones para personas que han cometido 1, 2, 3 delitos. Hay perdones para personas que han entrado de forma irregular. Hay forma de ajustar para personas que han entrado de forma ilegal. Hay el perdón en la reagrupación familiar. Hay perdón desde fuera, desde los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos. Una amnistía generalizada. Lo único que hace, suele crear un efecto llamada, que es lo que vimos también con muchas amnistías, e incluso pasa de incluso atraer a más menores que han sido y han caído en las redes de tráfico humano. Hay que tener mucho cuidado. Hay que
permitir que la ley de inmigración, si se tiene que enmendar, sea enmendada porque el pueblo estadounidense quiera una enmienda y porque se apoye. Y lo que se ha votado no ha sido eso. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de cuidado. Hay uno de los argumentos que usted mencionaba de una manera muy implícita y que es, digamos, el centro que defienden los republicanos y por el que le quiero preguntar a Ernesto. Desde el presidente Donald Trump hasta varios de sus aliados han señalado que esta decisión de la Corte de rechazar la orden ejecutiva de Donald Trump y defender entonces a la ciudadanía por derecho de nacimiento incentiva la migración de manera irregular. ¿Qué responde ante esto, Ernesto? Uno entiende por qué se piensa eso, sin embargo, la evidencia científica dice que ese no es el caso. Este efecto llamada por esta ley no es tan grande. La gente viene a Estados Unidos o a otros países del mundo, sobre todo porque está escapando de un conflicto bélico o una gran crisis económica como la que vemos en Venezuela, Haití y Cuba, o porque tienen ya familiares aquí, y la número uno, porque hay empleo. Entonces, Estados Unidos tiene una gran demanda laboral que no puede satisfacer con la gente solamente nacida en Estados Unidos de ciudadanos. Por eso se hizo el programa Bracero, por eso hay muchos programas de visas temporales y de visas de gente calificada, pero en el mercado no calificado no hay maneras fáciles de entrar a Estados Unidos de manera legal, y aunque hay excepciones y pueden haber perdones a casos particulares si tienen una amistad en el Congreso o algunas circunstancias particulares, es muy difícil para los 10 millones de personas sin documentos. No es que quieran estar de manera ilegal en Estados Unidos, es que les es casi imposible por las leyes que existen hoy regularizar su estatus. Y es un problema que ellos sufren y ven, y es un problema político. Pero los hijos que han nacido aquí es como los soñadores, no tienen culpa, no decidieron nacer aquí ni eligieron a los papás que vinieran aquí sin visa. Entonces estamos penalizando a los hijos por algo que pueden haber hecho los padres, que mucha gente en Estados Unidos le parece injusta. Y hablando de la opinión pública, María Clara, el 78% más o menos de la gente de los dos partidos, incluso independientes, estarían a favor de una reforma migratoria completa, de una amnistía, de darle papeles a la gente de DACA, y una gran mayoría, estamos hablando más del 60% en encuestas desde Fox hasta NPR, están en contra de las políticas migratorias que está implementando hoy. Entonces, a pesar de que mucha gente dice que Trump ganó por el tema migratorio en la campaña, que hay que preguntarlo y checarlo bien, pero incluso si eso hubiera sido cierto, ya la gente hoy, incluso muchos independientes y varios republicanos, no están de acuerdo en las medidas migratorias que se están dando, y tampoco este tema de la ciudadanía por nacimiento es un tema que haya una gran oposición en el público estadounidense. Son más bien círculos muy pequeños dentro del Partido Republicano, Stephen Miller sobre todo, que han impulsado esta idea que era muy extrema hace años, hacerlo algo más común. Y en efecto, para que esto funcionara, haber cambiar toda la ley migratoria estadounidense para que, como en otros países, una persona que estudió la preparatoria aquí, que lleva viviendo 10 años y al llegar a los 18 años, a los 21 años, pueda declarar y pedir esta petición a la ciudadanía, como pasa en muchos países de Europa. Esas leyes en Estados Unidos no existen. Había que crearlas y, como vemos, es muy difícil crear nuevas leyes migratorias. Sí. Por eso se habla de castas, porque Estados Unidos no tiene esa historia que otros países tienen, por lo cual eliminar esta ley de nacimiento de ciudadanía por nacimiento crearía mucho dolor de cabeza, incluso a hijos de ciudadanos estadounidenses que a veces no tienen pasaporte y los documentos necesarios para probar que sus padres han estado aquí por generaciones y que son ciudadanos. Aquí quiero hacer una aclaración. Usted hablaba de DACA y de los soñadores, o conocidos también como Dreamers. Esos son los niños que llegaron a Estados Unidos con sus familias migrantes, pero que habían nacido en otro país. Esta medida es para quienes nazcan dentro de Estados Unidos, independientemente de si sus padres son migrantes o no. María, quiero preguntarle algo. Usted reitera que Donald Trump fue elegido, en efecto, el presidente de Estados Unidos, además por los delegados, por la mayoría de los votos de los ciudadanos. Pero ¿hasta qué punto, María, esto le da el poder al presidente de cambiar la Constitución de Estados Unidos a través de una orden ejecutiva y no de una reforma constitucional?
Bueno, a ver, él tiene la oportunidad y como lo hizo Biden, como lo han hecho otros presidentes, de aprobar leyes, decretos ejecutivos e intentar, digamos, que se cumplan. Pero evidentemente en Estados Unidos prima la separación de poderes y por eso el Tribunal Supremo, el judicial, le ha dicho no, esto le pertenece, si hay un cambio constitucional, le pertenece al Congreso, que tiene que hacerlo a través de una mayoría reforzada, digamos, de 2/3, incluso de 3/4 en las dos cámaras, más el apoyo también a veces de los estados es necesario en algunas reformas constitucionales. Yo simplemente quiero aclarar que no es cierto que los perdones solo aplican a ciertas personas. No, no. Los perdones, hay el perdón de los 10 años, de las personas que llevan inclusive trabajando y sin papeles y que entraron ilegales. Hay perdón incluso para las personas que se quedaron más del tiempo permitido, que no es fácil, no, claro, pero es que la ley de Estados Unidos no quiere fomentar efectivamente la entrada ilegal y el quedarse ilegal. Pero Estados Unidos es un país bastante generoso en términos generales y yo no estoy de acuerdo con que la mayoría de personas quieran una amnistía generalizada, no estoy de acuerdo. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo con mi compañero es que ya hay una sensación en el país de que la forma en la que se está aplicando la ley se tiene que bajar el tono, porque en Estados Unidos, en general, en términos generales, la ciudadanía, aunque quiere ley y orden, abraza y siempre ha recibido al inmigrante muy bien. Lo que no quiere es el crimen organizado y, digamos, las personas que cometen delitos mayores y menores. Estamos apretando a los que incluso se cometen delitos menores. Entonces, esto hay que aclararlo, es importante, y por eso Trump ha decidido incluso dar un poquito de marcha atrás con muchas de las políticas de cumplimiento de la inmigración. Y esto tiene que ver con el contexto político y que hay unas elecciones a medio término, y esto es importante tenerlo en cuenta. Incluso el presidente no solo se refiere a la tasa de criminalidad, sino que dice que con esta decisión de la Corte está beneficiando a lo que el propio Trump cataloga como los multimillonarios chinos. Y es que hay diferentes casos, por ejemplo, el de un ciudadano chino llamado Xu Bo, que tiene una empresa de videojuegos y tiene o contrata vientres por subrogación, es decir, le paga millonarias sumas a mujeres estadounidenses para que tengan hijos dentro de Estados Unidos y luego él pueda poner esos hijos a trabajar dentro de sus compañías. Los reportes de la prensa estadounidense, como artículos de Wall Street Journal, hablan que Xu Bo tiene aproximadamente 100 hijos de esta manera en territorio estadounidense, y es a esa clase de casos que se refiere Donald Trump. Ernesto, ¿hasta qué punto esta ciudadanía por derecho de nacimiento beneficia a los multimillonarios del planeta y también a los turistas que viajan a Estados Unidos una vez están en embarazo y a punto del parto para que sus hijos nazcan dentro de Estados Unidos y obtengan la ciudadanía? El primer caso es un caso muy, muy raro, muy particular. Si el gobierno estadounidense piensa que está violando la ley de alguna manera a este individuo, pues pueden hacer un juicio en contra de él y tratar de detenerlo, de ponerlo en prisión, lo que la ley diga. Entonces, para estos casos puntuales que el gobierno ya conoce, pues que actúen en consecuencia, se está rompiendo alguna ley. En el caso de los millonarios, que claro, tienen muchos beneficios, no se me hace un problema, porque Donald Trump mismo empezó esta visa dorada, donde le está dando a los multimillonarios que tengan un par de millones extras que puedan comprar un pase directo a la tarjeta verde. Poca gente lo está tomando porque tienen que pagar impuestos aquí, pero ya hay un gran beneficio. También había un programa de si uno empieza compañías en Estados Unidos, tenía una manera más rápida para entrar a la ciudadanía, o si uno tiene una gran educación o grandes talentos, que a veces también está acompañado con tener dinero, que puedan entrar de manera expedita. Curiosamente, Donald Trump está favoreciendo a gente multimillonaria para que entre de esta manera. Le preguntaron si esto incluiría a los oligarcas rusos y él dijo que sí, que no habrá problema si ellos quisieran aplicar a esta tarjeta dorada de Donald Trump. Y curiosamente, el día de hoy anunciaban que están haciendo más difícil ahora a los emprendedores extranjeros que apliquen a su tarjeta verde para emprender un negocio. Están dificultando ese proceso. Entonces ya no es solo traer a los más talentosos y a los mejores del mundo que han beneficiado a Estados Unidos por muchas décadas, sino que cambios que ha hecho el presidente en este término favorecen a los muy ricos, por lo cual que algunos millonarios vengan a tener el bebé aquí y luego se regresen a Hong Kong, etcétera, a criarlos, no crea un gran problema para los
americanos porque no están yendo a la escuela aquí, no están usando hospitales aquí, ni nada, y podrían aplicar de todas maneras como estudiantes internacionales en el futuro para trabajar aquí o trabajar con una empresa transnacional que les tramitaría su visado. Entonces, yo no veo la problemática que allí pasa, pero es un porcentaje muy, muy pequeño de la población para que la Suprema Corte tuviera que decidir en contra de esto por esos casos aislados. En efecto, Donald Trump ofrece esa visa dorada para acceder de manera inmediata a la Green Card o a la tarjeta verde. María, en ese sentido, hay un doble rasero por parte de la administración Trump que de un lado ofrece o vende de manera explícita la ciudadanía a los multimillonarios del planeta, pero por el otro niega el derecho de nacimiento a los hijos de migrantes. A ver, la tarjeta para la Gold Card que anunció Donald Trump, efectivamente, él está intentando atraer la inversión y muchos millonarios a Estados Unidos. Ha sido un tema que muchos han cuestionado, otros que han aplaudido porque trae a muchas personas que a menudo se han visto también un poco frenadas a la hora de venir aquí porque la alternativa o la siguiente visa era una EB5, que era una residencia, una inversión, un visado por residencia que tardaba también su tiempo, 2 o 3 años, y que muchos inversores al final decidían, bueno, pues 2 o 3 años no quiero esperar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con respecto a este tema de darle la ciudadanía por nacimiento a personas, inclusive hijos de multimillonarios, yo creo que volviendo al contexto que tú habías dado antes del tema y hablando del caso de China, una de las cosas que también se había hablado era la amenaza que supone de que muchas de estas personas, volviendo al tema de las guerras híbridas y lo que se debate ahora mismo en política, es que hay una intención de traer precisamente a personas para que den a luz y tengan la ciudadanía estadounidense para luego infiltrar el sistema de Estados Unidos. Hemos visto casos en los que se ha infiltrado el sistema de inteligencia. Sabemos que China ha intentado comprar propiedades y centros estratégicos al lado de las bases militares. No descartemos el tema también, el argumento de la defensa de la seguridad nacional. Hay que tener en cuenta que hay muchos temas relacionados con esta política que se ha intentado pasar para detener la ciudadanía por nacimiento simplemente y no con vínculos con Estados Unidos. De todas maneras, el debate parece haberlo zanjado el Tribunal Supremo por ahora, pero esto no quita que el tema político, el arma política que van a utilizar ahora a nivel ejecutivo o a nivel de los diferentes estados, sobre todo estados como Texas o Florida, abiertamente declarados contra el turismo de nacimiento y la ciudadanía sin vínculos a través de los padres o de generaciones anteriores, va a ser un tema que se va a empujar. De hecho, Ken Paxton en Texas y otros senadores se han comprometido con pasar leyes y órdenes a niveles de los estados para prohibir el turismo por nacimiento y también para investigar los casos de fraude como el que tú mencionabas, porque evidentemente, pues sí, la maternidad subrogada está permitida en los Estados Unidos, pero evidentemente cuando hay un motivo, y eso es lo que normalmente se investiga en los criminal indictment, en las acusaciones, en las investigaciones penales, se va a ver cuál es el motivo real, ¿no? Hay detrás una familia que quiera acoger a un niño que no pueda tener un niño o simplemente un interés económico. La interrumpo porque nos estamos quedando sin tiempo y quiero poder llegar a la conclusión de nuestro programa con la siguiente pregunta. Usted decía, María, que de momento la Corte zanjó esta discusión. Le quiero preguntar eso, Ernesto. ¿Ya es un mazazo al plan anti-inmigración de Donald Trump o el presidente tiene otras alternativas para revivir esta prohibición del derecho de ciudadanía por nacimiento, como él mismo dice, lo quiere impulsar a través del Congreso sin realizar una enmienda constitucional? ¿Es posible esa vía o con esta decisión de la Corte ya el tema está zanjado? Por el momento se detiene un poco la discusión, pero no está zanjado y en efecto, María Clara, es el Congreso el que debe legislar sobre cómo manejar la inmigración y no ha hecho mucho últimamente. Las pocas leyes que ha pasado sobre el tema han sido a nivel de militarizar la frontera, de poner más recursos, de construir el muro fronterizo, pero poco de cómo arreglar y crear un sistema más racional, más justo, que beneficie a todos. Entonces, esa sería la solución, a manejarlo incluso a nivel político por el Congreso, incluso cuando tuvo Trump la mayoría en el Senado y en la Cámara. Pero eso no significa que haya un mazazo contra su política antimigratoria, si bien
bien la ciudadanía por nacimiento está protegida por el momento, se siguen deportando personas, se siguen deportando menores. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que ya no se puede pedir asilo en la frontera, llegando a la frontera tiene que estar uno adentro de Estados Unidos, lo cual es complicado, y está quitando el TPS, y casi no han habido refugiados más que la gente blanca de Sudáfrica. Entonces, la guerra contra los inmigrantes continúa y continuará con esta administración. Y María, quiero preguntarle, ¿qué tan probable es que con este Congreso dividido, llegando precisamente a esas elecciones de medio término que usted funcionó, el Congreso pudiera respaldar a Donald Trump en una prohibición de la ciudadanía por derecho de nacimiento? No, yo no creo que eso es una opción, y yo creo que lo que es importante aquí tener en cuenta que el plan de esta administración es el combate contra la inmigración ilegal, desorganizada y contra el crimen organizado internacional. Esta es la clave, y por supuesto proteger a los estadounidenses, proteger a la familia y poner a Estados Unidos primero. Teniendo eso en cuenta, tenemos que tener claro que este país es de ley y de orden y que hay una separación de poderes y hay que mantener también el respeto por las instituciones, pero en este caso no tienen una mayoría en el Congreso y en el Senado y no va a pasar ninguna ley en este sentido. María Herrera Mellado y Ernesto Castañeda, les agradezco por participar en nuestra discusión en el debate. La jefe de edición de este programa fue Laura Garzón, la productora de invitados Melisa San Miguel. Además, detrás de cámaras hay un enorme equipo que hace este programa posible. A ellos todas mis gracias, y también a ustedes, nuestra audiencia, por vernos y escucharnos. Y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio.